A veces, una sola frase lanzada al aire es suficiente para robarle la paz a alguien. Puede ser una mirada de reojo, un tono de voz que lleva juicio, o esas palabras dichas con la calma exacta para herir sin parecer agresión. Curiosamente, no siempre vienen de enemigos. A veces, las dice alguien que se supone debería apoyarte, y eso es lo que más duele. La mente empieza a repetir la escena. La frase, la intención. Horas después, la crítica sigue resonando. La respondes mentalmente 1000 veces. Te defiendes. Acusas. Te callas. Pero la herida está ahí. La sensación de haber sido minimizado, expuesto, tal vez incluso injustamente, y lo peor, sin saber cómo reaccionar sin parecer frágil, arrogante o fuera de control. En el fondo, hay algo más profundo, el miedo a no ser suficiente. Y mientras todo eso sucede por dentro, el mundo sigue exigiendo equilibrio, madurez, autocontrol. Pero, ¿cómo mantener el control cuando todo dentro de ti grita por reconocimiento, respeto o simplemente justicia? Nietzsche diría que el problema no está en la crítica, sino en cómo nos volvemos dependientes de la aceptación ajena para validar quiénes somos. En este vídeo, vamos a explorar esa verdad incómoda y liberadora. Y quién sabe, al final, tal vez descubras que la crítica que hoy te hiere, mañana puede ser lo que te transforma. Cuando la opinión de los demás nos vuelve prisioneros. Pocas cosas desestabilizan tanto como ser criticado. La crítica tiene el poder de despertar un malestar inmediato, como si la imagen que tanto luchamos por construir estuviera siendo rasgada en público. Y, curiosamente, la intensidad de ese dolor no siempre está relacionada con el contenido de la crítica en sí, sino con la forma en que choca contra nuestra autoestima. En ambientes profesionales, relaciones o incluso en redes sociales, una simple observación puede convertirse en una avalancha interna. Escuchas una frase aparentemente inofensiva, pero pasas todo el día rumiando. ¿Será que soy así de verdad? ¿Por qué me afectó tanto? ¿Qué pensarán los demás de mí ahora? La crítica muchas veces activa una herida más antigua, relacionada con el miedo a no ser lo suficientemente bueno, a no ser aceptado o reconocido. Por eso, incluso cuando alguien dice, no te lo tomes personal, es casi imposible seguir ese consejo. La mente ya creó narrativas, escenarios y defensas. Y en ese estado de alerta, cualquier intento de responder con equilibrio se vuelve difícil. Algunas personas reaccionan con agresividad, como si necesitaran demostrar que no fueron heridas. Otras se repliegan y se castigan, como si de verdad merecieran el juicio recibido. En ambos casos, hay una pérdida de poder. El otro empieza a controlar nuestro estado emocional. Ese tipo de reacción es aún más común en personas que crecieron necesitando validación externa para sentirse seguras. Cuando la aprobación se vuelve el combustible de la identidad, cualquier crítica funciona como una amenaza existencial. No se trata solo de cometer un error, sino de fracasar como persona. Y eso crea una dependencia peligrosa. Empezamos a vivir intentando evitar críticas, buscando agradar, editando nuestra autenticidad para ser aceptados. El problema es que, cuanto más huimos de la crítica, más vulnerables nos volvemos ante ella. Nietzsche veía esa fragilidad como una forma de esclavitud moderna. Veía en la dependencia de la opinión ajena un síntoma de debilidad espiritual, una señal de que aún no nos hemos convertido en dueños de nosotros mismos. Para él, soportar el juicio sin doblegarse era una demostración de fuerza interior, no fuerza agresiva, sino una firmeza de identidad que no vacila ante la mirada del otro. Es exactamente ese tipo de fuerza la que necesitamos construir, porque mientras sigamos reaccionando a la crítica con rabia, miedo o sumisión, estaremos viviendo como espejos y no como fuentes de luz. Esa conciencia es incómoda, pero liberadora. Al reconocer que la crítica solo nos destruye cuando toca algo que aún no hemos resuelto en nosotros, empezamos a recuperar el control. La crítica deja de ser una sentencia y pasa a ser un espejo. Y, por más doloroso que sea ese proceso, es el primer paso hacia una libertad real, la de no depender más de la validación de los demás para existir con plenitud. Ahora que el problema está claro, vamos a sumergirnos en el pensamiento de Nietzsche para entender cómo cultivar esa fuerza interna capaz de resistir las críticas y transformarlas en crecimiento. Nietzsche y el arte de ser inquebrantable. Nietzsche jamás intentó enseñarnos cómo agradar a los demás, ni cómo ser aceptados. Su enfoque estaba en algo mucho más audaz, como convertirse en una fuerza de la naturaleza, alguien que se sostiene por sí mismo, incluso frente al juicio, el rechazo y el desprecio. Y él sabía exactamente lo que eso costaba. Él mismo fue profundamente criticado, malinterpretado e ignorado en vida.
Pero en vez de inclinarse ante la mirada externa, eligió sumergirse aún más en su interior, y allí encontró lo que llamó voluntad de poder. Una fuerza bruta y creadora que nace cuando dejamos de intentar agradar al mundo y comenzamos, finalmente, a vivir desde una verdad interna. Esa idea de voluntad de poder no tiene nada que ver con dominación ni vanidad. Se trata de un impulso vital que nos invita a crear, afirmar y sostener lo que somos, incluso cuando el mundo dice que no deberíamos ser así. Nietzsche creía que todos tenemos esa fuerza, pero que es sofocada desde temprano por la educación, la religión y los modelos sociales que nos moldean para agradar, obedecer y encajar. Cuando recibimos una crítica y nos desestabiliza, lo que está en juego no es solo esa situación puntual, sino nuestra dificultad para sostener lo que somos en una cultura que exige máscaras y obediencia. Hace falta valentía para escuchar una crítica sin desmoronarse por dentro. Porque en ese momento, todo en nosotros es puesto a prueba, nuestra autoestima, nuestras elecciones, nuestras convicciones. Y si no estamos enraizados, si vivimos según las expectativas ajenas, la crítica se convierte en un terremoto. Nietzsche propone lo contrario, en vez de huir de la crítica o vengarse de ella, usarla como un campo de entrenamiento. Cada comentario que intenta disminuirnos es una oportunidad para fortalecernos, no al responder, sino al comprender por qué aún nos hiere. La incomodidad es un espejo, y cuando logramos mirarlo sin retroceder, algo poderoso comienza a transformarse. La mayoría de las personas vive como hojas llevadas por el viento de la opinión pública. Un elogio y se sienten gigantes. Una crítica y se sienten destruidas. Pero Nietzsche creía que vivir así era una forma de esclavitud emocional. El verdadero espíritu libre es aquel que ha construido dentro de sí un centro de gravedad. Escucha todo, pero no se mueve con todo. Siente, pero no se desmorona. Acoge, pero no se doblega. Porque su fuente de valor no está afuera, está en lo más íntimo de su conciencia. Y ese espíritu libre solo nace cuando dejamos de necesitar ser comprendidos todo el tiempo. Nietzsche decía que quien desea ser amado por todos acabará traicionándose a sí mismo. Porque vivir para la aprobación es vivir en función de algo inestable, incontrolable, que cambia cada día. Un día te admiran, al siguiente te olvidan. Un día te aplauden, al otro te atacan. El verdadero poder está en no dejarse llevar por ninguno de los dos. Ni la crítica te derrumba, ni el elogio te embriaga. Ambos son apenas sombras pasajeras. Y lo que permanece es la claridad de quién eres. Para entender esto con mayor profundidad, imagina a un escultor frente a un bloque de mármol. La crítica es como el cincel. Puede doler, arrancar pedazos, pero también puede revelar la forma oculta detrás del exceso. El problema es que muchos ven el cincel como enemigo y no como instrumento. Por eso, al ser criticados, se sienten destruidos. Pero quien comprende lo que propone Nietzsche empieza a usar cada golpe como parte de la escultura de su identidad. No eres el mármol frágil que se rompe. Eres el artista que elige qué hacer con cada marca que la vida deja. Esa madurez no se construye con libros, ni con frases hechas. Nace del enfrentamiento, de estar expuesto al juicio, aún así, permanecer firme, de ser malinterpretado, aún así, no necesitar explicarse todo el tiempo, de ser atacado, aún así, no caer en la trampa de la venganza o la autocompasión. Nietzsche sabía que el precio de la libertad es alto, pero el precio de la sumisión es aún mayor. Vivir una vida que no es la tuya. Ese es el punto donde todo cambia, cuando dejas de reaccionar como un reflejo condicionado y comienzas a responder como un ser consciente. Cuando dejas de buscar en las palabras de otros una confirmación de tu existencia y empiezas a sostener tu propio silencio como fuerza. Y ese silencio, contrario a lo que parece, no es debilidad. Es la presencia de quien ya no necesita probar nada. Nietzsche creía que, en ese punto, el ser humano deja de ser rebaño y se convierte en creador. Ya no es quien sigue, sino quien construye valores a partir de su propia experiencia. La crítica entonces pierde el poder de herirte, no porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves completo. No porque no sientas, sino porque aprendiste a sentir sin ser dominado. Y eso es lo que diferencia al fuerte del débil, al libre del sumiso, al creador del resentido. No es la ausencia de dolor, sino la lección consciente de cómo lidiar con él. Como dijo Nietzsche, lo que no me mata, me fortalece. Pero para que eso ocurra, es necesario dejar de huir del malestar y comenzar a usarlo como materia prima de tu transformación. Y para ilustrar esta idea con más claridad y emoción, quiero contarte una historia. Habla sobre orgullo, fragilidad, enfrentamientos silenciosos y, sobre todo,
sobre un momento en que alguien eligió dejar de agradar, y finalmente comenzó a existir. La sala de los espejos. Hay momentos en la vida en que el dolor se vuelve tan familiar que ya no nos damos cuenta de cuánto nos está lastimando. La crítica constante, los juicios disfrazados, los silencios cargados de desaprobación, todo eso se va acumulando dentro de nosotros como si fueran apenas eventos cotidianos. Pero, en el fondo, son pequeñas grietas que minan nuestra fuerza. Y por eso a veces necesitamos una historia, no para entretenernos, sino para revelarnos. Una historia que nos ponga de frente con lo que evitamos, que nos saque del confort de la superficialidad y nos obligue a mirar hacia adentro, con sinceridad. Esta es la historia de un hombre. Un profesional competente, siempre muy elogiado por su postura equilibrada, su inteligencia y su sensatez. A los ojos de los demás, era alguien que tenía todo bajo control. Pero por dentro, vivía en un estado permanente de tensión. Cada crítica que recibía, por mínima que fuera, giraba en su mente durante horas, a veces días. No explotaba, al contrario, se mantenía tranquilo, cortés. Pero la tormenta venía por dentro. Sentía el pecho apretado, la respiración entrecortada, y una voz insistente lo perseguía. Fracasaste. Te descubrieron. No eres suficiente. Trataba de disimular, como casi todo el mundo. Seguía sonriendo, mostrándose servicial, generoso. Pero, poco a poco, fue notando que evitaba exponerse. Rechazaba proyectos por miedo a equivocarse. Editaba su opinión para no contrariar. Analizaba 1000 veces una frase antes de publicarla. Todo por miedo a ser criticado. El precio de la imagen de maduro y centrado era la prisión de la inseguridad. Hasta que un día, fue invitado a participar en una experiencia. Un experimento simbólico, le dijeron. Se llamaba la Sala de los Espejos. Al llegar al lugar, fue conducido por un pasillo silencioso, iluminado por una luz tenue. Al final, una puerta se abrió sola. Entró, y lo que vio fue algo inusual, un gran salón cubierto de espejos por todos lados. Al principio, le pareció extraño, hasta cómico, pero al mirar los reflejos, algo comenzó a incomodarlo. No se veía solo como era. Cada espejo mostraba una versión distinta de sí mismo. En uno, parecía pequeño, casi infantil. En otro, deformado, grotesco. En un tercero, arrogante, distante, frío. Y cuanto más miraba, más aparecían reflejos, burlones, avergonzados, acusadores, frágiles. Confundido, empezó a caminar por el salón. Intentó reírse de aquello. Debe ser algún tipo de test psicológico. Pero, en el fondo, algo lo había tocado. No era lo que los espejos mostraban, sino cuánto eso lo afectaba. Sentía el corazón acelerado, las manos sudorosas. En pocos minutos, todo el autocontrol que creía tener empezó a desmoronarse. Ya no podía distinguir dónde comenzaba lo real y dónde terminaba la proyección. Sintió rabia. Golpeó uno de los espejos. Nada se rompió. Solo él resultó herido. Fue entonces cuando una voz resonó, proveniente de ningún lugar. Estos reflejos no fueron creados por nosotros. Fueron creados por ti. Se quedó helado. Miró alrededor, tratando de entender. Pero pronto lo comprendió. Era cierto. Esos espejos eran simbólicos. Cada imagen reflejaba la forma en que él se veía cuando era criticado. En un espejo, aparecía como el fracasado que sus padres temían. En otro, como el impostor que creía ser cuando lo elogiaban demasiado. Otro lo mostraba como alguien débil, que nunca supo imponerse. Cada espejo era una crítica internalizada, un juicio no digerido, un dolor que cargaba como verdad. Intentó huir. Corrió hacia la puerta, pero no se abría. Intentó esconderse entre los espejos, pero no había sombra. Y fue allí, exhausto, donde se arrodilló. Por primera vez, sin máscaras. Allí, solo consigo mismo, ya no podía sostener el personaje que había creado para el mundo. Y entonces lloró. No un llanto de desesperación, sino de liberación. Lloró por todas las veces que se cayó para ser aceptado. Por cada momento en que se moldeó para no ser criticado. Por cada vez que sacrificó su verdad para preservar una imagen. Cuando el llanto cesó, algo distinto ocurrió. Un espejo en el centro de la sala comenzó a iluminarse. Se acercó, vacilante. Y, por primera vez, vio un reflejo diferente. No era perfecto, pero era completo. Un rostro cansado, pero sincero. Ojos que llevaban dolor, pero también conciencia. Era él, como realmente era. Sin filtro, sin deformación, sin necesidad de aprobación. Y al ver esa imagen,
no sintió miedo. Sintió paz. Por primera vez, no se sentía pequeño ante la crítica, porque entendió que ningún espejo define quién es, solo revela donde aún necesita reconocerse. La puerta se abrió. Salió de la sala sin decir una palabra. Pero quien salió ya no era el mismo. Volvió a la vida con otra postura. Ya no necesitaba explicarse todo el tiempo. Ya no necesitaba ganar discusiones. Ya no temblaba ante la crítica, porque ahora sabía, lo que los demás dicen es reflejo de ellos. Lo que él hace con eso es su elección. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has creído en el espejo equivocado? ¿Cuántas veces te anulaste para ser aceptado? ¿Cuántas veces dejaste de vivir tu verdad por miedo a una crítica? Tal vez estés viviendo, sin darte cuenta, dentro de esa misma sala. Y tal vez ya sea hora de salir. Pero solo se puede salir cuando dejas de luchar contra los espejos y empiezas a verte de verdad. La crítica como llave para la libertad interior. Hay un momento en que todo aquello que nos hirió empieza a reorganizarse por dentro, como si algo por fin comenzara a tener sentido. La crítica que antes dolía, que provocaba rabia, humillación o fuga, empieza a revelarse por lo que siempre fue: una prueba. No una prueba impuesta por los demás, sino por la vida, para ver hasta qué punto hemos dejado de vivir como marionetas emocionales. Cuando comienzas a observar tu propia reacción ante el juicio, te das cuenta de que ya no estás tratando de probar quién eres. Simplemente eres. Y ese cambio, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Nietzsche sabía que el dolor no es enemigo. Al contrario, para él, el dolor es parte del proceso de fortalecimiento del alma. Él decía: tú tienes tu forma de ver las cosas, yo tengo la mía. Y para mí, todo lo que no me mata, me fortalece. No es una frase motivacional. Es un llamado a la superación real. Porque lo que no te mata, en realidad, revela quién eres. Cuando sobrevives al juicio sin traicionarte, cuando soportas el rechazo sin rebajarte, cuando escuchas una crítica y aún así permaneces entero, creces de una forma que nadie más te puede ofrecer. Sí, la crítica duele, especialmente cuando toca algo que aún no hemos sanado. Pero es en ese punto donde se convierte en oportunidad. Toda crítica es un espejo. Si te afecta demasiado, tal vez sea hora de mirar hacia adentro y preguntarte por qué. ¿Por qué me sigue afectando tanto que me llamen egoísta, débil, arrogante o inadecuado? ¿Será que aún estoy tratando de convencer al mundo de algo? ¿Será que todavía necesito la aprobación de quienes no conocen mi historia? Nietzsche creía que solo es libre quien tiene el coraje de no ser comprendido. Hay una fuerza casi mística en soportar el malentendido. Porque el malentendido te quita el suelo. Te enfrenta con la necesidad más profunda del ego: ser visto como bueno, correcto, digno. Y cuando pierdes eso, te das cuenta de que ya no hay nada que defender. Y en ese momento, emerge algo más verdadero. Dejas de existir por la imagen y empiezas a vivir por la esencia. La crítica se vuelve irrelevante porque ya no define quién eres. Puedes escucharla, incluso reflexionar sobre ella, pero no te doblegas. No te quiebras, porque finalmente te conoces. Eso es lo que Nietzsche llamaba la transvaloración de los valores. El momento en que dejamos de vivir por los valores heredados del mundo y comenzamos a construir los nuestros. En ese punto, te das cuenta de que la crítica más violenta no viene de afuera, viene de dentro. Esa voz interna que repite lo que te dijeron cuando eras niño. Esa que distorsiona tus errores, que te sabotea, que dice no eres lo suficientemente bueno. Y es esa voz la que necesita ser desenmascarada. Porque mientras siga viva, cualquier crítica externa será un disparador. Pero cuando se silencia, el mundo puede gritar, y tú aún así permaneces en paz. Hay una belleza indescriptible en alcanzar ese estado. No te vuelves arrogante ni indiferente. Solo tranquilo. Comienzas a escuchar mejor, porque ya no necesitas defender un ego frágil. Comienzas a dialogar con más claridad, porque no estás intentando ganar. Estás intentando entender. La crítica deja de ser una guerra y se convierte en una posibilidad. A veces, incluso un regalo. Porque algunas críticas traen verdades que nos hacen crecer. Otras solo revelan el nivel de conciencia de quien las hizo. Y saber distinguir eso es libertad. Al final de todo, nadie escapa de ser juzgado. La cuestión es, ¿seguirás permitiendo que cada crítica te defina, o empezarás a usarlas como combustible para afirmarte con más claridad, más verdad, más coraje? Nietzsche no quería que te volvieras invulnerable. Quería que te volvieras verdadero. Porque la verdad en ti es lo que permanece en pie, incluso cuando todo a tu alrededor intenta derrumbarte. Tal vez hoy, al pensar en las críticas que te duelen, notes que ellas no son el problema.
El problema es cuánto aún necesitas la aprobación de quien te hiere. Y tal vez, al aceptar eso, por fin estés listo para dejar atrás esa dependencia. El día en que ya no necesites ser comprendido, será el día en que te vuelvas libre. Y ahora que esa fuerza está despertando en ti, tenemos que hablar de lo más importante, cómo actuar a partir de eso. Cómo vivir en el mundo, enfrentar las críticas y aplicar esta nueva conciencia en el día a día, sin perder la fuerza que conquistaste. Eso es lo que vamos a ver ahora. Acciones que fortalecen, cómo responder a la crítica con libertad y claridad. Saber todo esto en la teoría ya es transformador. Pero Nietzsche no escribía para impresionar, escribía para provocar cambios. Y ahora que comprendes la raíz del impacto que la crítica tiene sobre ti, ha llegado el momento de actuar. Y eso comienza incluso antes de que llegue la crítica. La primera actitud práctica es trabajar tu autoimagen. No la basada en elogios o títulos, sino una imagen íntima, construida a partir de tu verdad. Pregúntate con frecuencia, ¿quién soy, incluso cuando no estoy siendo aplaudido? ¿Quién soy cuando nadie me observa? Cuanta más claridad tengas sobre ti mismo, menos vulnerable serás a las interpretaciones externas. La segunda práctica es aprender a escuchar sin absorber. Cuando alguien te critique, respira. No reacciones de inmediato. Escucha con atención, pero con distancia. Hazte una pregunta silenciosa. ¿Esto habla más de mí o del otro? Las críticas constructivas tienen fundamento, contexto y propósito. Las destructivas traen rabia, juicio y proyección. Saber diferenciar eso es esencial. Y aun cuando la crítica sea cierta, analiza si se alinea con tus valores. Si sí, corrige con humildad. Si no, sigue adelante con firmeza. Eso es madurez. Otra acción práctica es dejar de intentar convencer a quien no quiere entender. Nietzsche decía que gran parte del sufrimiento proviene del intento de explicar lo que no necesita ser explicado. Cuando sabes quién eres, no necesitas que los demás lo sepan. Eso no significa aislarse, sino dejar de depender de la aceptación como condición para vivir. Elige con quién vale la pena dialogar. Y con el resto, cultiva el silencio como respuesta. La serenidad frente al ataque es la forma más poderosa de mostrar fuerza. Cultiva también el hábito de hablar contigo mismo con más verdad y menos juicio. La voz crítica interna es la más constante, y muchas veces la más cruel. Aprende a reconocerla y, cuando aparezca, pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Es mío o es una herencia de alguien que me hirió en el pasado? Transforma esa voz en un aliado, no en un enemigo. Úsala para crecer, no para castigarte. Nietzsche proponía una filosofía de la afirmación, una práctica de fortalecer lo más vivo en ti, y no lo que te debilita. Empieza a practicar pequeñas exposiciones conscientes. Expresa tu opinión aunque tengas miedo. Envía ese mensaje que has pospuesto por temor a lo que piensen. Defiende tu punto de vista con respeto, pero sin retraerte. Cada vez que te posicionas, entrenas tu mente para no temer la crítica. Enseñas a tu cuerpo a no disparar en pánico. La libertad emocional no nace de la ausencia de confrontación, sino de la familiaridad con ella. Comienzas a darte cuenta de que el malestar no te mata, te fortalece. Y, sobre todo, valora la crítica honesta. Ten cerca a personas que tengan el coraje de mostrarte lo que tú no ves, no para disminuirte, sino para elevarte. Y aprende a hacer lo mismo con los demás. Una crítica hecha con respeto, en el momento adecuado y con intención genuina, es un acto de amor. Nietzsche creía que la vida es confrontación, pero una confrontación fértil, que genera superación. El verdadero crecimiento no viene del aplauso, sino del roce. La diferencia está en cómo eliges atravesarlo. Por último, recuerda esto todos los días. Nadie que es verdaderamente libre está tratando de agradar. Nadie que se conoce profundamente vive justificándose. Y nadie que está en paz consigo mismo se desespera al ser criticado. La crítica se vuelve ruido. La escuchas, pero no la cargas. La entiendes, pero no te rindes. Porque ahora tienes una base. Te sostienes. Y eso es más poderoso que cualquier defensa. Así que, a partir de hoy, practica esa postura. Al escuchar una crítica, no te preguntes cómo puedo protegerme, sino qué me está enseñando esto sobre mí. No te escondas. No ataques. Solo observa. Y luego elige, con claridad, con calma, con conciencia. Porque ahora ya lo sabes. La libertad no está en evitar el juicio, sino en no perderte dentro de él. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces ya sabes que algo dentro de ti está despertando. Estás cansado de vivir a la defensiva. Cansado de moldearte, de esconderte, de callarte solo para no ser herido.
Pero ahora lo sabes. Ser inquebrantable no es cerrarse, es afirmarse. Es dejar de pedir permiso para existir. Y si algo dentro de ti se encendió, no dejes que se apague. Escribe en los comentarios: elijo ser inquebrantable. No solo como una frase, sino como un grito silencioso de alguien que está listo para vivir con más verdad. Esto no se trata de vencer a los demás, se trata de dejar de perderte a ti mismo. Si este vídeo te encontró en el momento justo, si te mostró algo que antes no veías, entonces quédate. Suscríbete al canal, activa las notificaciones. Porque esto apenas comienza. Y aquí, no estás solo en este camino. Las críticas forman parte de la vida, y como vimos con Nietzsche, enfrentarlas con inteligencia y control es un paso esencial para crecer. Pero, ¿y si te dijera que muchas de esas críticas vienen de personas que, poco a poco, están drenando tu energía sin que lo notes? Así es, existen perfiles que silenciosamente sabotean tu paz y tu crecimiento. Y si quieres seguir evolucionando y protegiéndote emocionalmente, dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde te vamos a mostrar los 7 tipos de personas que destruyen tu vida en silencio, con la visión profunda de Carl Jung. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.